Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud cuando son las 4:40 de la tarde. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Pedro Ignacio Carballo Álvarez, jefe del Servicio de Tumores Óseos del Hospital Oncológico Padre Machado aquí en Caracas. También el doctor es traumatólogo y le damos la bienvenida al día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y precisamente veíamos antes de irnos al corte un preámbulo de que este servicio está cumpliendo 20 años, pero que usted también tiene 33 años ejerciendo en este centro de salud. Queremos saber sobre esos aportes que hacen ustedes como especialista para esas personas que sufren o padecen de tumores óseos. Sí, bueno, la patología oncológica del esqueleto, o del sistema musculoesquelético, es una realidad que no podemos ignorar. Hace 33 años comenzamos en el Hospital Oncológico Padre Machado la atención de este tipo de patología, cosa que no existía a nivel nacional. Y eventualmente, al paso del tiempo, por supuesto, el volumen de atención fue incrementándose hasta iniciarse el servicio de tumores óseos como tal. Al comienzo trabajábamos en conjunto la atención de los tumores de partes blandas y de los tumores óseos. Y eventualmente, debido al incremento en el volumen de las consultas, se separaron los dos servicios en servicio de partes blandas y servicio de tumores óseos. Y aproximadamente durante todo este tiempo, o un estimado de cuántas personas pueden estar atendiendo ustedes por parte de tumores óseos. Bueno, recientemente se hizo la doctora Abreu, que fue una residente que egresó el año pasado del posgrado que tenemos en nuestro servicio, hizo una revisión de la experiencia de estos 30 años, extendiendo una revisión que se hizo hace 10, es decir, los 20 de 20 años. Y en total se registró que habíamos visto en consulta externa 41.000 y pico de pacientes, ¿En un promedio de qué tiempo, más de o los menos? cuales, en los 30 años, 30 de años. los cuales aproximadamente 7.000 y tanto de primera y 33 y tanto en consultas de control. Entonces, por eso también tenemos que tener una educación y saber de qué se trata los tumores óseos. También es bueno resaltar que el Hospital Padre Machado actualmente pertenece al Seguro Social. Es correcto. Hace unos años el Hospital Oncológico Padre Machado era manejado por cesión por la Sociedad Anticancerosa. Hace unos años pasó a ser parte del sistema del Seguro Social. Desde entonces se le cambiaron el nombre y lo llaman Servicios Oncológicos Hospitalarios, pero de todas maneras la gente sigue conociéndolo como Hospital Oncológico Padre Machado. Muy bien, ahora entremos en materia. ¿Qué son? Hablando de los tiempos Claro. y haciendo referencia a los 20 años, lo interesante es que, claro, como decíamos antes, tenemos 33 años trabajando en esta atención, pero desde hace 20 años, ya es el aniversario que se está cumpliendo, se inició un programa de formación de especialistas específicamente en la materia de manejo de tumores musculoesqueléticos. Entonces, Este ahí, posgrado, que era un programa de formación que desde hace aproximadamente 6 años obtuvo el reconocimiento por la Universidad Central y hoy en día es un posgrado universitario. bastante importante, un centro de formación entonces para Claro. esos galenos que hoy en día quieren formarse como especialistas en tumores óseos. Sí. En este caso, hablemos de qué son los tumores óseos. Podemos asociarlo a los huesos, pero explíquenos usted. Claro, obviamente la patología neoplásica o cáncer puede ocurrir en cualquier estructura del organismo. Generalmente se organiza la atención en función del sistema o aparato o órgano que esté afectado. En este caso, lo que nos ocupa como traumatólogos, cuyo área de interés es el esqueleto, el sistema musculoesquelético, nos ocupamos de los tumores que afectan estos órganos. El tumor óseo simplemente es aquel que se origina en el hueso. No necesariamente un tumor que ocurre en el hueso tiene que ser un tumor óseo, porque nosotros podemos tener en el hueso un tumor que esté constituido por un tejido de otras características. Por ejemplo, podemos tener en el hueso un tumor cuyo tejido que lo constituye sea cartílago, o sea tejido fibroso, o sean elementos vasculares, o sea cualquier otro tipo de hecho.
El tumor más frecuente del esqueleto, que es el mieloma múltiple, es un tumor que se origina en el hueso porque es un tumor del sistema hematopoyético, que es donde se forma la sangre y sucede que este fenómeno ocurre en el hueso. Entonces, es un tumor óseo, pero no es un tumor constituido por tejido óseo. También se puede ver asociado un deterioro en el sistema óseo o se puede presentar algún tumor óseo relacionado a otro tipo de cáncer. Sí, una de las entidades más frecuentes que nos toca atender son las lesiones metastásicas, que son aquellas que van a afectar el esqueleto eh, pues, secundariamente a un tumor que ocurrió en otro órgano. Los órganos que más frecuentemente producen eventuales metástasis al esqueleto, estadísticamente se sabe que son los pulmones, la próstata, la mama, el tiroides y el riñón. Esos son los responsables de la mayor parte de las lesiones metastásicas al esqueleto, que son lesiones entre la patología tumoral del esqueleto, son de las más frecuentes. Usted hablaba que existen diferentes tipos de tumores óseos y también tiene sus clasificaciones. Están los primarios, los secundarios y los tumores pseudo, en este caso. Queremos explicarle a nuestra audiencia el día de hoy, pseudotumorales, cuáles son específicamente y qué impacto tienen en la salud y en la vida de esos pacientes que lo puedan estar presentando. Claro, es interesante tu pregunta. El término tumor se usa un poquito como genéricamente, la verdad. Eh, pero lo que pasa es que se entiende tumor asociado a cáncer y no necesariamente es así. Hay tumores benignos, de hecho, que como benignos que son, no son malignos cáncer. Así que el uso de la palabra tumor no es sinónimo de cáncer. Una buena proporción de las afectaciones de esta familia de las que estamos hablando son lesiones tumorales benignas. Y otra porción, lesiones tumorales malignas, que son cáncer o cáncer proveniente de otros órganos. Pero hay otro gran grupo, que son estas que tú mencionas, que son las lesiones pseudotumorales, que como su nombre lo dice, son lesiones que se parecen a los huesos, a los tumores, son lesiones A que los parecen tumores. tumores, pero que no lo son. Por eso se llama pseudotumorales. Ellos igualmente pueden afectar la integridad del hueso y pueden crecer y pueden afectar y pueden producir fracturas que llamamos patológicas, porque justamente como la lesión afecta la integridad del hueso, Se pueden estar pone a presentando. riesgo de que ocurra una fractura. Para hablar sobre la fractura y esos mitos o de repente esas dudas que llegan con mayor frecuencia en consulta, lo vamos a ver en la próxima parte porque vamos a realizar nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Recuerde que le puede hacer preguntas o comentarios a nuestra especialista del día de hoy hablando de tumores óseos a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Ya regresamos con más. Causas de los Excelente. tumores óseos. Anomalías genéticas hereditarias, radiación, lesión. Los osteocondromas son los tumores óseos benignos más comunes y suelen aparecer en las personas entre los 10 y los 20 años de edad. Los tumores óseos cancerosos primarios comprenden condrosarcoma, sarcoma de Ewing, fibrosarcoma, osteosarcomas. El cáncer de hueso es más común en personas con antecedentes familiares de cáncer y afecta a los mayores. Síntomas: fractura ósea, dolor óseo que puede empeorar en la noche. Seguimos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. El día de hoy hablando con el doctor Pedro Ignacio Carballo Álvarez, jefe del área o del Servicio de Tumores Óseos del Hospital Padre Machado aquí en Caracas. Y dejamos una pregunta abierta en la parte anterior y son esas lesiones, esas fracturas, esas caídas que pueden estar presentando un paciente y cuál sería entonces la importancia de que un paciente acuda de manera oportuna a la consulta con ustedes, los traumatólogos. Claro, la importancia de esto realmente la apreciamos cuando el paciente consulta tardíamente. Con frecuencia el paciente puede sufrir algún tipo de sintomatología asociada a la presencia de la patología tumoral
y se ve que se indica algún tipo de analgésico o algún tipo de medida casera, y con eso, al darle largas a la consulta, se permite que el tumor crezca. Y obviamente es una gran diferencia cuando se trata al paciente, ya cuando se ha permitido que el tumor evolucione, que crezca, todo se hace mucho más complicado. Mientras que si consultara tempranamente, lo del pronóstico mejora dramáticamente. ¿Es un mito o una realidad que una caída, un golpe en algunas de las articulaciones que afecta a uno de los huesos puede ser desencadenante para un tumor óseo? No, realmente eso es una creencia muy popular, asociar la aparición de un tumor a un traumatismo. Realmente eso no tiene ningún fundamento, pero vale la pena insistir en que eso no tiene ningún Fundamento. fundamento, pero es bien común. Hablando de dudas, vamos a presentar una que nos llega a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. La vamos a tener allí en sus pantallas. Le hace el siguiente usuario, lo hace @miguelg_1411. Dice lo siguiente: las personas hipertensas suelen estar más expuestas a sufrir un cáncer de esta magnitud o algún tumor. Es una duda que tiene este usuario. No, realmente la hipertensión no tiene ninguna relación con la patología tumoral del esqueleto. Muy bien, seguimos conversando entonces de los tumores óseos y queremos saber cuáles son esos estudios que se van a hacer, cuáles son esos implementos que ustedes como especialistas van a utilizar para saber qué tipo de tumor óseo se puede estar presentando, si es maligno, si es benigno, y para luego hablar de cómo tratarlo. Sí, esta es una subespecialidad que concierne a los que tenemos que ver con hueso, que somos los traumatólogos. Lo más recomendable es tratar este tipo de patología en centros especializados, con grupos de trabajo que tengan experiencia en el manejo de esta patología para poder protocolizar la evaluación de estos ¿Se hacen pacientes. estudios de imágenes? Claro, entonces lo primero es la evaluación clínica, averiguar acerca de los antecedentes patológicos del enfermo, o tanto personales como familiares, y eventualmente, por supuesto, el examen físico y registrarlo todo pues, en un protocolo de evaluación. Adicionalmente, los exámenes paraclínicos, el más importante y el más orientador de todos estos exámenes es la radiología simple. La radiografía simple, aún habiendo estudios mucho más sofisticados como son la resonancia magnética o la tomografía, la radiología simple sigue siendo el estudio más conveniente y más útil en la valoración de estos pacientes. Obviamente estos otros estudios tipo tomografía, resonancia, gamagrama óseo son muy útiles para determinar detalles en lo que es el crecimiento de este tumor. Hoy en día está muy de moda el CT PET, el cual yo no dudo que tenga un papel que jugar en la valoración de estos pacientes, pero yo creo que a estas alturas todavía no se ha determinado su real valor. Hablemos de qué importancia o qué aporta los exámenes de sangre para poder evaluar este tipo de pacientes. Sí, ese es otro examen paraclínico que puede ser de mucha importancia. Por ejemplo, sabemos, por ejemplo, en el tumor óseo clásico, que es el osteosarcoma, que es precisamente el tumor constituido, el tumor óseo constituido por tejido óseo, a diferencia de lo que te mencionaba antes, que eran tumores óseos constituidos por otro tipo de tejido. El osteosarcoma, vamos a tener valores aumentados de la fosfatasa alcalina, que es una enzima que se activa en los procesos de formación de hueso. Así tenemos, por ejemplo, las globulinas y el calcio y otros exámenes especiales en el mieloma múltiple que mencionamos antes. De resto, hay los otros marcadores tumorales que hoy en día están muy en boga, pero que realmente marcadores tumorales específicos para patología ósea sería lo que mencioné ahorita, pero sí pueden ser más útiles cuando uno está sospechando una lesión metastásica y entonces solicitas marcadores tumorales para tumores de esos otros órganos que mencioné. Pero también hay un examen que es más definitivo, que es la biopsia. Ah, no, pero eso es otro paso. Una vez que hemos valorado al paciente desde el punto de vista clínico, clínico significa el interrogatorio, los antecedentes, el examen físico, viene la parte paraclínica, que son los exámenes de laboratorio, más las imágenes. Y eventualmente se discute el caso, etcétera, y
lo que va a decir la última palabra es la biopsia. La biopsia es el estudio microscópico del tejido que constituye el tumor. Para ello, hay que tomar una muestra de esa masa tumoral para poderla llevar al microscopio. En el microscopio, obviamente, se ven las células, se ven los tejidos, cómo están constituidos, y eventualmente eso nos va a permitir llegar a un diagnóstico certero. Muy bien, en este caso Ahora, las también. biopsias pueden ser de diferentes tipos. Cada vez más, claro, estamos hablando de tomar una muestra del tejido, pues. Cada vez adquiere más vigencia, por múltiples razones, las biopsias por punción. Hoy en día se hacen biopsias por punción con aguja gruesa, trocars o TrueCut, las cuales permiten tomar muestras tipo cilindros por punción que uno va tomando bajo anestesia local, y ese tejido igualmente pues, sería estudiado y con una confiabilidad bastante alta. También nos gustaría aclarar rápidamente, porque ya nos quedan tan solo 2 minutos, Dios. sobre la toma, la muestra que se hace de esta biopsia, que no va a expandir esas células para lo que es la propagación de este cáncer o de este tumor que podría estar presentándose. Usted aclaraba al principio que tumor no es sinónimo de cáncer. Ahora, rápidamente nos gustaría que nos explique, porque ya nos queda 1 minuto, sobre los tratamientos. Ya, quiero consumir Sí. unos segundos de este minuto que me queda. La creencia con relación a lo que es que la toma de muestra para biopsia aumenta el riesgo de diseminación, que es un mito bastante generalizado. Eso no tiene ningún fundamento en el entendido de que se haga con una técnica adecuada. Con relación a los tratamientos, tenemos diversos recursos, diversas herramientas, tales como son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía fundamentalmente, las cuales van a ser utilizadas de acuerdo con el tipo de diagnóstico que sea. Por eso lo fundamental es tener un diagnóstico preciso, porque teniendo el diagnóstico nosotros sabremos qué tipo de recurso terapéutico debemos utilizar para tratar a este enfermo. Le agradecemos su presencia el día de hoy. Lamentablemente hemos llegado al final. Le agradecemos al doctor Pedro Ignacio Carballo Álvarez, jefe del Servicio de Tumores Óseos del Hospital Oncológico Padre Machado en Caracas, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerda que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Me pueden conseguir por mi cuenta de Instagram como @DanielaJSalas. Y si quiere ver la entrevista nuevamente, lo puede hacer en www.globovision.com en la sección de salud. Que tengan un excelente fin de semana.